La falta de carreteras y grandes transportes obligó a los leñadores navarros del Valle del Roncal a construir unas balsas para sacar del pueblo la madera y así poderla vender. Las almadías, creadas con troncos, navegaban río abajo hasta las principales ciudades. Un oficio ya desaparecido, pero que los habitantes de Burgui recuerdan cada año. En 1992 el descenso de las almadías formó parte de una película en 3 dimensiones que se proyectó en la Expo de Sevilla. Desde entonces la Asociación de Almadieros decidió convertir esta recreación en un homenaje a sus antepasados. El modus vivendi aquí en el Valle Roncal pues era o el hacha, el monte o el palo y las ovejas. Y aquí se trabajó mucho en el monte, se sacaba la madera por los ríos, que eran las autopistas que había en aquellos tiempos. Sin buenos accesos ni medios de transporte, los habitantes del Roncal creaban estas curiosas balsas para dar salida a su mercancía, aprovechando las crecidas del río Esca. Las almadías se construyen. Antes pues se trabajaba en verano en el monte la madera, se dejaba ya en el monte que se secara y que perdiera peso. Luego, cara a la otoñada, se arrastraba con los mulos, con los animales, hasta la orilla del río. En unos sitios se llamaba ataderos porque era donde se ataba y donde se ensamblaban las almadías, como veis allí, por tramos. Entonces, en verano se trabajaba, en otoño se sacaba a las orillas de los ríos y luego en invierno, de noviembre hasta mayo, más o menos, dependiendo de las aguas, era cuando se bajaba río abajo hasta donde se vendía. Sangüesa, Tudela, Zaragoza, con más población, pues los comercios más fuertes. La navegación a bordo de estas balsas, construidas con troncos de pinos, abetos y hayas, se remonta hasta el siglo XIV y vivió su gran apogeo en el siglo XVIII. En Saba se hicieron unos años también unas almadías especiales que se llamaban velas, que se bajaban los pinos y los abetos de 28 o 30 metros enteros y se llevaban a Tortosa y se usaban para mástiles para los barcos. Eso ya requería gente especial, bregada en el tema y especial porque ya era más complicado. La navegación de las almadías fue una práctica que cayó en desuso a comienzos del siglo pasado. Fue precisamente aquí, en el Valle de Roncal, donde fueron testigos de su final en 1952, con la construcción del pantano de Yesa. La creación de carreteras y de mejores medios de transporte acabó con el oficio de las almadías. Desaparecido pero no olvidado, como lo demuestran todos los años en el Día de la Almadía, una jornada festiva que atrae a miles de visitantes. El momento cumbre, que concentra a miles de personas, es el descenso de las almadías por la rampa del río Esca y su paso por debajo del puente medieval. En la orilla encontramos un grupo de mujeres que recuerdan otro oficio que hoy se ha perdido, las lavanderas. Remojar, jabonar, restregar, frotar, volver a aclarar y luego pues había unas ayudantes que escurrían el trapo o la sábana o la camisa y la tendían en las piedras, en las cuerdas o en la hierba. Pues era muy duro. Claro, había que bajar también en invierno cuando hacía frío, entonces las manos, se pasaba muy mal, ¿no? Entonces también se lavaba con jabón hecho en casa. La cita se ha convertido en un evento festivo en Burgui que sirve además para dinamizar la actividad de la zona del Roncal. Hay que tener en cuenta que el sector turístico es un sector muy importante para el valle y este día pues concretamente pues acude muchísima gente, promocionamos el valle. Promoción turística pero también gastronómica. El Día de la Almadía inaugura también la temporada del queso de Roncal. Y se aprovecha para hacer la presentación del primer queso, de denominación de origen Roncal. Una jornada festiva en Burgui donde lo más importante es no olvidar el esfuerzo y dedicación de los almadieros y difundir cómo se creaban y cómo se navegaban de generación en generación. Y relevo, por lo que vemos, no les falta.